Alberto Isaac Ahumada, mejor conocido entre sus amigos como El Güero, fue cineasta, pintor, caricaturista y nadador olímpico. Nació el 18 de marzo de 1923 en el Distrito Federal. Sin embargo, toda su infancia la vivió en el estado de Colima. Isaac estudió para maestro, pero solo trabajó por un periodo corto de tiempo antes de pasar a la Ciudad de México, donde se puso a trabajar en la sección deportiva de un diario. Posteriormente trabajó como cartonista para Esto, un importante diario deportivo. Luego contribuyó con sus dibujos a El Universal, El Sol de México, Novedades y para los diarios locales Ecos de la Costa y El Correo de Manzanillo. En 1981 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo. En 1965 presenta su primer película titulada En este pueblo no hay ladrones, basada en un texto de Gabriel García Márquez. La historia gira en el robo de unas bolas de billar de la única mesa de estas que existía en el pueblo. El autor de este robo fue Dámaso, quien vivía junto a su esposa Ana. Producto de este asalto, el pueblo se conmocionó. Aunque pueda parecer insignificante, el billar era la única forma de entretenimiento para un importante grupo de hombres en el aburrido pueblo. Y te echaban dentro del cuarto bañado en sangre. Entretanto, culparon a un forastero del robo, quien luego de ser golpeado brutalmente por unos agentes de la policía, días después se lo llevaron del poblado. Era tanta la desesperación del ratero por las bolas de billar que un día llega a su casa ebrio y las toma para devolverlas. Dámaso entra al local forzando la entrada y las intenta dejar, cuando entre las sombras aparece el dueño del billar y conoció del desafortunado ratero. Este, sorprendido y sin importarle de que las haya ido a dejar, lo entrega de igual manera al alcalde. ¿Qué traes? Nada. ¿Qué llevas ahí? No puede ser. Venía a devolvérselas. Sí, claro. Así que este era el milagro que esperaban. No puedo creer que tú seas tan bruto. ¿Y los 200 pesos? No había nada en el cajón. No había nada. No había nada. Pues ahora ese cuento se lo vas a contar a la policía. En este pueblo no hay ladrones es actualmente una película de culto, tanto por su guión como por su reparto de extras, entre los que se cuentan Carlos Fuentes, Luis Buñuel, Carlos Monsiváis, García Márquez y Juan Rulfo. Qué raro, ¿verdad? Sí, con estos feligreses parece velorio. En 1964 obtuvo en México el segundo lugar en el primer concurso de cine experimental convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Asimismo, obtuvo otros 7 premios, entre ellos la Vela de Plata en el Festival del Orcano en Suiza. Posteriormente, en 1967, filma Las Visitaciones del Diablo, basado en la novela de Emilio Carballido. Este drama que narra los últimos días del porfiriato, en el que un rico industrial textil llamado Félix, su amargada e insatisfecha esposa Armida, su lisiada hija Ángela y la protegida y sirvienta de la familia, Paloma, reciben al joven ingeniero Lisandro, un huérfano escogido por don Félix para yerno, pero que se da cuenta de la mórbida situación de la casa y, sin desearlo, desata las pasiones de todas las mujeres, descubriendo que la lisiada no es realmente y que cierto fantasma no es sino la esposa de don Félix, pues ambas están llenas de frustración que desahogan de esas maneras. Lisandro rechaza casarse con Ángela, no acepta ser amante de su madre y parte a la capital con Paloma, aunque aparentemente es la mujer que menos le conviene, pero también la única lúcida y sanamente rebelde de la casa. De igual forma, en 1968 dirigió el documental Olimpiada en México, película oficial de los Juegos de la 19ª Olimpiada celebrada en México, en la que en 240 minutos trata de dar una visión familiar del deporte.
En 1970 realizó el documental Fútbol México 70, en el que cuenta las peripecias de un niño que viaja a la capital en todo tipo de transportes para asistir al Campeonato Mundial de Fútbol de 1970. Consigue llegar a tiempo para ver la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca y luego asiste a todos los partidos, así como a la ceremonia de clausura y a la entrega de la Copa Jules Rimet conquistada por el equipo brasileño. Posteriormente, en 1971, dirige Los Días del Amor, película ganadora de 2 Arieles. En este melodrama, Alberto Isaac desarrolla la historia en los últimos días del movimiento cristero, época en que Gabriel, hijo del militar responsable de la zona, se enamora de Marcela, la esposa del recién llegado general Terrazas. Gabriel acosa y se siente alentado por Marcela, pues ella deja que le tome una mano en el cine. Una prima se muestra desnuda a Gabriel, pero él solo piensa en Marcela. Aprovechando un viaje del general, la aborda pero ella lo rechaza. Decepcionado, Gabriel se va del pueblo con Mariana, una joven prostituta, pero su padre lo obliga a regresar a su vida cotidiana. La película El Rincón de las Vírgenes, dirigida por Isaac en 1972, es una adaptación del cuento Anacleto Morones del libro de cuentos de Juan Rulfo, y fue premiada como mejor comedia en el Festival de Toulon, en Francia. El Rincón de las Vírgenes cuenta la historia de un grupo de mujeres de Comala que pretenden convencer al vendedor de baratijas, Lucas Lucatero, de acompañarlas a pedir la canonización de Anacleto Morones. Él les cuenta la verdadera historia de Anacleto. Lo conoció cuando platicaba las películas en las proyecciones. Ambos aprovecharon su facilidad de palabra para engañar a la gente y hacerla creer en milagros. Anacleto se convirtió en el santo niño Anacleto. Abusaba de toda mujer que atendía, hasta que el gobernador lo sorprendió abusando de su mujer al atenderla de un dolor y lo mandó a prisión. Al salir, quiso obtener dinero de Lucas, quien, cansado de sus abusos, decidió matarlo. En 1974, Alberto Isaac realiza Tívoli, una comedia que retrata con nostalgia el ambiente nocturno de la Ciudad de México de los años 40 y 50. Es el ambiente del teatro de revista y los continuos embates que sufría este tipo de espectáculos por parte de las sociedades pías y religiosas de la época. Esta comedia de 115 minutos cuenta la historia de las autoridades capitalinas que quieren demoler el Teatro Tívoli para ampliar el Paseo de la Reforma. Quijano, el empresario, Eva, la principal exótica, y el cómico Tiliches intentan entrevistarse con el regente, pero no lo consiguen. Durante una fiesta, donde recuerdan los buenos tiempos del Tívoli, los artistas se enteran de que el regente y el Reginaldo andan de parranda y los abordan. Hay una pelea y un muerto y finalmente el teatro es demolido. La censura, la burocracia, la corrupción, los abusos del poder son elementos que se retratan puntualmente en la cinta, como fiel reflejo de la realidad, y por eso la película, lejos de perder actualidad, se renueva diariamente. En 1974, Alberto Isaac tiene otro gran acierto con la película Cuartelazo, ganadora en 1977 a la Diosa de Plata a la mejor fotografía y a la mejor ambientación. Cuartelazo es la narración de uno de los más sangrientos episodios de la historia nacional, la decena trágica que se inicia cuando el general Victoriano Huerta manda asesinar al presidente Francisco I. Madero, al vicepresidente José María Pino Suárez y al senador Belisario Domínguez. Perdón, don Belisario. Han asesinado al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Me acabo de enterar hace un momento. Parece ser que quieren hacer correr el rumor de que el señor Madero se suicidó. ¿Usted cree un hombre como él? En la cinta se recrea el momento de la ejecución a manos de otros cómplices de Huerta, así como la de los también generales Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Félix Díaz. Posteriormente, dirige la comedia Las Noches de Paloma, basada en el cuento La boda del rey de Garbe de Boccaccio, y en la que cuenta la historia de la joven Alaciel, que al cumplir 18 años sale del convento donde se educó para casarse con un hacendado. En el camino, lleno de soldados y revolucionarios, adopta el nombre de Paloma y toma por amantes a todos los hombres que encuentra, incluyendo sacerdotes y al mismo diablo.
En 1981, Alberto Isaac dirige el drama Tiempo de Lobos, cinta de crítica política en la que cuenta la historia de un ranchero llamado Abraham que recibe la visita de sus 2 hijos que trabajan en los Estados Unidos, precisamente cuando los problemas económicos ocasionados por la corrupción política están a punto de obligarlo a emigrar a la capital. Así, ante el panorama de ver reducidas día con día sus posibilidades de vivir como siempre, de la agricultura y de encontrarse solo sin el apoyo de sus hijos, quienes prefieren emigrar a los Estados Unidos, vislumbra en la capital una vida vacía y sin sentido en medio de una masa de gente que ha perdido su origen e individualidad. En 1986, Isaac realiza el drama Mariana Mariana, basado en la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. En esta cinta se conoce la vida de Carlitos, el hijo menor de una familia originaria de Guadalajara que se ha establecido en la colonia Roma. Mientras el padre aprende inglés para enfrentar a la competencia norteamericana, la madre intenta usar la aspiradora sin acabar de acostumbrarse a su nueva vida. La llegada de Jim, un niño nacido en los Estados Unidos, provoca en Carlitos una mezcla de curiosidad y admiración. El pequeño rubio vive en un moderno departamento y tutea con gran naturalidad a Mariana, su joven madre. Frente al atractivo y la ternura de esta bella mujer, Carlitos experimenta emociones que jamás había sentido y que quizás jamás volverá a sentir con tanta intensidad. Yo vine a decirle que estoy enamorado de usted. Te entiendo muy bien, Carlitos. De veras que te entiendo muy bien. Y yo bien podría ser tu mamá. ¿Comprendes eso, Carlitos? Perdóneme. Espera. Espera, Carlos. Posteriormente, en 1989, dirige Maten a Chinto, película que cuenta la historia de Jacinto Chinto Cobian, administrador de un hotel de Manzanillo, Colima, quien enloquece al escuchar las noticias de guerra en Japón que logra captar su radio. Y era el cocinero japonés homosexual y se atrinchera en el hotel a esperar que lo apresen, tomando como rehenes a los clientes del hotel. Como está dispuesto a matar, policías y ejército pasan muchos trabajos para someterlo. Finalmente es acribillado y su cadáver arrastrado por las calles. La última película que dirigiera Alberto Isaac fue Mujeres Insumisas en 1994, cinta que fue premiada en el Festival de Amiens y el San Juan Cinema Fest en Puerto Rico. En este largometraje cuenta la historia de 4 mujeres reprimidas por sus esposos, una de ellas golpeada, otra debe atender la fonda de su marido y cuidar de su decrépita suegra. Estas mujeres se reúnen en un taller de costura donde la más avispada de ellas, la cajera Emma, que tiene un fallido desliz con un viejo rabo verde, anima a las otras 3 a abandonar a sus familias para buscar una vida libre y plena por sí mismas. Al hospedarse en una pensión de otra ciudad provinciana, Isabel se arrepiente de haber dejado a su hijo y regresa solo para que su marido la reprenda y se tenga que refugiar con el cura. La pensionista roba a las otras y culpa a la que se fue. Las 3 restantes encuentran trabajo como ficheras en un bar y reúnen dinero para ir a Estados Unidos. Incienso, ¿verdad? Incienso de besos te doy. Emma se enamora de un explotador de mujeres y traficante a quien da su dinero. Las otras la obligan a enterarse de las verdaderas actividades del tipo y de sus otros amores. Si Homero es muy astuto, se agarra así taruguitas como tú. Las envuelve, es muy vivo, meloso, mira. Así las hace, las exprime y así las deja. Hombre, por Dios, es un profesional. Yo nomás te digo que si como narco llega a ser tan bueno que como padrote, ya tenemos otro Caro Quintero. Cuando va a huir con otra mujer, Emma se da cuenta y se oculta para golpearlo. Además, tira su droga, echa pegamento a su sexo,
recoge su dinero y se va con sus amigas a Los Ángeles. El esposo de Emma vende su auto para ir a buscarla. Pero el traficante y otro lo golpean para vengarse de Emma. Al salir del hospital, al fin encuentra a su mujer, quien con sus amigas ha montado un próspero restaurante en Los Ángeles. Emma se reconcilia con su esposo y piensa que quizás un día vuelva a su lado. Alberto Isaac dirigió 13 cintas, siendo nominado en varias ocasiones a los premios Diosa de Plata y 44 veces a los Ariel, logrando ganar 11. Con su documental Olimpiada en México, fue nominado a los Óscares en 1969. El Güero Isaac fue el primer director del Instituto Mexicano de Cinematografía. Sus últimos años los vivió en Comala, donde se dedicó a la pintura y como cartonista en periódicos de circulación local y nacional. Falleció el 9 de enero de 1998. A su muerte, sus restos fueron incinerados y sus cenizas vertidas en el mar de Cuyutlán.